Paso a presentar a la profe, a María Teresa Garzón. Bueno, María Teresa Garzón Carreño es magíster en Comunicación y Educación y docente de Matemáticas, docente de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Se ha desempeñado como docente de las asignaturas de Comunicación de la Ciencia Ciudad Educadora y el taller de escrituras múltiples en las diferentes líneas de investigación de la maestría. Ha escrito varios artículos en los que se nombra desarrollo y comprensión de la semiótica matemática a partir de la semiótica lingüística y el lenguaje común, y matemática para la vida del signo a la existencia. También ha organizado, participado de diferentes eventos, encuentros internacionales de la maestría en comunicación y educación, tanto en sus publicaciones como en su trabajo expone a la ciencia como un lenguaje cuya comprensión pasa necesariamente por los procesos de significación con una profunda conexión con la vida. Pertenece también al grupo de investigación el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OBITEL, en el equipo del capítulo de Colombia. Bueno, hemos compartido un montón de veces con María Teresa y siempre es un placer escucharla. Muchas gracias, Margarita. Ok, muy buenas noches. Mi intención pues, organizar esta sesión fue escuchar diferentes voces de diferentes latitudes, como lo dicen algunas presentadoras, de diferentes latitudes en cuanto a la parte de la divulgación científica y la importancia del conocimiento científico, tanto en nuestros estudiantes, para las personas que somos docentes, como para las personas regulares, los que son comunicadores y periodistas. Bueno, entonces mi intervención va referida a la construcción de una ciudad educadora basada en la parte pues, científica y en la parte de los hallazgos científicos. Entonces, una comunidad educadora parte del reconocimientos específicos, tanto familiares, académicos y urbanos. Este escenario, entonces, permite construir saberes, permite construir conocimientos y obviamente está sujeto a todo lo que, todas las vivencias y todos los aspectos que tiene cada uno de los integrantes de esta sociedad, ya sean niños, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. Todos entonces, la idea es aportar a la sociedad, a la creación de una sociedad más justa, más igualitaria y pues crear pues una sociedad y una comunidad donde prime el bienestar común. Es aquí donde la parte científica cobra significado. Entonces la ciencia aparece como un pilar fundamental, no es el único, obviamente, es un pilar fundamental para la construcción de saberes, de tal forma que esos saberes contribuyan al bienestar del que estaba hablando anteriormente. Y la divulgación de la ciencia, entonces, es ese camino o es ese vehículo más bien que nos permite apropiarnos de esos saberes, tanto en la escuela, como pues ya a nivel extra institucional, por medio pues de los difusores, de los divulgadores, perdón, científicos. Eh, perdón, es que he estado un poquito enfermita de la garganta, pero no es, no es el virus. Ok, entonces, la ciencia y en particular la matemática la concibo yo como un lenguaje donde efectivamente hay esa interacción entre las personas y esa interacción con el mundo en general, con nuestro entorno. Infortunadamente, en varias instituciones o en el imaginario de varias personas, se concibe la matemática como algo algorítmico, lo que hablaba el profe Ricardo y lo que hablaba Antonio, y después lo retomó la profe Irene, algo donde está, que no tiene relación una cosa con la otra, son situaciones eh,
de por sí abstractas, todos lo sabemos, y que no cobran validez en la construcción de un pensamiento en nuestros estudiantes o en los niños o en los jóvenes. Y esto es terrible en el aspecto de que pues, si no hay una significación y no comprendemos ese lenguaje y no lo apropiamos y no hacemos una traducción, lo llamo yo, del lenguaje lingüístico al lenguaje matemático para poder comprender el mundo y poder resolver problemáticas, pues entonces obviamente pues ahí tenemos un serio inconveniente. Thomas Kuhn lo expresa en su libro La estructura de las revoluciones científicas como la ciencia, como el resultado voy a leer textualmente, el resultado ha sido un concepto de ciencia como si fuera una constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros del texto, y los científicos son hombres que han obtenido o no buenos resultados y que han contribuido en algo a esa constelación. Entonces, esa constelación de la que habla Kuhn, entonces hace que efectivamente las personas regulares, o sea, las personas normales, llamo yo, o sea, no especializadas en ciencia, eh, no piensen o no desarrollen el pensamiento lógico, matemático o el pensamiento científico, porque pues efectivamente no hace parte de su entorno y no hace parte de su mundo y de su vida. Entonces se necesita inmediatamente una toma de conciencia en cuanto a la enseñanza de la escuela. Retomo lo que decía Irene en su intervención, eh, que la escuela transforme, que la escuela se vuelva efectivamente parte de la vida y todos los conceptos que podamos comprender o tratar en la escuela pues sean significativos y que pueda trascender a una ciudad que a una ciudad educadora. Es ahí donde efectivamente la ciudad se vuelve laboratorio, donde la ciudad se vuelve parte de los procesos pues, de pensamiento y de los procesos de conocimiento de los estudiantes y de todas las personas en general. Entonces, observemos, por ejemplo, yo supongo que en muchas escuelas, por no decir que todas, porque no he hecho el análisis, eh, se ha hablado de virus. Y por ejemplo, acá en Colombia, no sé qué pasaría en España y qué pasaría en Argentina, perdón. En la escuela hemos hablado del virus. Hemos hablado qué es un virus, qué implicaciones tiene, la letalidad de algunos virus, ¿cierto? Em, qué lo puede causar, etcétera, etcétera. Y lo complicado que fue que algunas personas en nuestro país comprendieran las condiciones de bioseguridad y las condiciones de no contagio para esta situación de pandemia que tenemos en este momento. También hago referencia a la parte de las partículas en el ambiente. Muy probablemente en la escuela lo hayamos manejado, trabajado, pero al no ser significativo, entonces pues manejamos un proceso de educación ambiental muy pobre y muy básico. Además de esa transformación y ese concebir la ciudad como un laboratorio, se necesitan obviamente políticas públicas, porque pues nos damos cuenta aquí, y lo hablo en forma muy eh, a título personal, nosotros suponíamos que los estudiantes eran nativos digitales, suponíamos que iban a tener una conectividad y que esto de lo digital o la educación remota o la educación, como lo decía de pronto Stephanie, si mal no recuerdo, de emergencia, no iba a ser tan complicada.
pero nos damos cuenta que estos niños no tienen los recursos, o por lo menos sucede en la educación pública, y ha sido un verdadero reacomodamiento y resignificación de cómo poder llegarles, ¿cierto? Con nuestro conocimiento científico o pues en el caso mío matemático, si a veces tienen solamente un celular con un plan de datos donde se tienen que conectar varias personas o varios, sus hermanitos y él o ella. Entonces también las políticas públicas tienen que ser conscientes de que esa apropiación del conocimiento científico o esa divulgación nos, pues se tiene que ayudar. ¿Cómo? Supongo que pues con el asunto pues de las megas, de extender más la parte pues del internet, de las tablets o tener otras alternativas para que pues efectivamente esto pueda salir adelante. Y para que pues los estudiantes no pues tengan esa conectividad y puedan pues seguir desde su casa con ese aprender y con esa em, conocimiento científico, pero en forma significativa. Es claro que si familia, escuela y políticas públicas del Estado trabajamos en el mismo sentido o encaminados hacia el mismo punto, entonces efectivamente el país o los países o las sociedades o las comunidades van a salir adelante y van a trascender y van a encontrar otro camino diferente, ¿cierto? Para la solución de sus problemas y para encontrar el bienestar común. Así, entonces la ciencia no va a ser encasillada nuevamente como se tiene en este momento, que es de algunos, así como lo expresa con de algunas personas, de algunos especialistas llamados científicos, inclusive, como lo decía Carl Sagan en algún momento, eh, de científicos locos allá haciendo ciencia solamente en un laboratorio. Entonces, yo sí, María Teresa Garzón, defiendo enormemente la parte de la divulgación y el conocimiento, y la comunicación de la ciencia. ¿Para qué? Para que pues efectivamente se pueda hacer una construcción de una ciudad educadora donde los ciudadanos efectivamente tengan herramientas y puedan solucionar problemáticas del día a día. Eh, entonces se trata de establecer una conexión entre ciudad, estado y escuela, donde los saberes que promueve la escuela junto con las políticas públicas le otorguen sentido y significación en la construcción de sociedad. El conocer el material particulado en el ambiente es algo que teóricamente se estudia en los colegios, pero que se comprende cuando se camina por la ciudad entre las nubes de polución. Es decir, la ciudad también es susceptible de convertirse en un laboratorio. También quisiera hablar de la parte de matemáticas. Creí que había cerrado el micrófono. Ok, listo. Entonces, si nosotros concebimos pues, la matemática como un lenguaje, entonces este proceso de comunicación que se da pues en cualquier proceso referido a estas habilidades, entonces es un proceso bidireccional. Más que bidireccional es circular, y al ser circular entonces yo comprendo, lo proceso y puedo efectivamente comunicarlo y así ayudar a construir pues el conocimiento como tal. Entonces quisiera leer textualmente la última partecita
Entonces, el desarrollo investigativo e intelectual del país aumenta en forma proporcional a la comprensión significativa de conceptos relacionados a las ciencias. Si se organizan políticas públicas en cuanto a la accesibilidad de fuentes de información y facilidad de conectividad, al igual que divulgar a la ciencia, teniendo en cuenta al lenguaje como agente facilitador de significancia, los conceptos se quedarán permanentes en cada ciudadano y la condición de trabajo desencadenada por la pandemia se convertirá en una oportunidad de fortalecimiento de las herramientas personales y sociales para solventar situaciones de lo cotidiano para la comunidad científica o regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por la exposición. Además, terminaste justo a tiempo, tenías todo medidito. Bien, no sé si queremos empezar con las preguntas. Hay acá una pregunta que dejó Hugo en el chat, que dice así: hemos visto la integración de la biología y las ciencias sociales. Un ejemplo puede ser Humberto Maturana. ¿Cómo concebir una autopoiesis entre estas ciencias? Bueno, qué pregunta. ¿Qué pregunta? En realidad, a ver, a mí me parece que incluso voy más allá de la biología y digamos, introduzco a todas las ciencias naturales. Me parece que hay una interacción entre esta mirada, digamos, social y estas ciencias naturales que convergen, por lo menos desde esta idea de comunicación, que es lo que estamos abordando, en la idea de didáctica. Me parece que la didáctica justamente es lo que permite socializar conocimientos científicos. Y marco mucho la idea de democratizar el conocimiento científico. Y me acoplo un poco a todo esto que decía María Teresa, ¿no? La importancia del conocimiento científico como una forma de democratizar los medios de producción y desde la enseñanza, desde una enseñanza liberadora, emancipadora. Por eso esta idea, esta concepción de la didáctica en pos de generar individuos críticos, individuos reflexivos, individuos con criteriosidad, etc. Hugo, yo considero que no podemos continuar pensando solamente en el caso de matemáticas, eh, en el proceso de algoritmos. Entonces se le da un problema registrado en un libro específico y, y entonces pues el estudiante pues si están viendo la derivada pues obviamente va a utilizar procesos de derivada, pero es más como de esa estructura de poder comprender del lenguaje lingüístico, lo refería yo también en mi exposición, al lenguaje matemático, poder hacer esa transición, yo lo llamaba traducción. Entonces, en algún momento, alguno de mis profes me decía, no, no es una traducción, porque estamos hablando pues de lo mismo, sino que en diferentes, algo que son equivalentes. Entonces, es una transformación de lo que es el lenguaje literario al lenguaje matemático y poderlo como analizar. Entonces, si yo soy capaz, si yo lo comprendo, pues soy capaz de eh, comunicarlo y decirlo. Entonces me parece importante el rescatar esa apropiación de la que habla Irene y esa significación de la que habla Irene para poder hacer un cambio significativo. No, señora, era de la anterior
la anterior pregunta no le he bajado la mano. Ya bajo la mano, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No sé si se derivará quizá una pregunta, pero sí una reflexión, y de pronto a partir de esa reflexión sí se genera la inquietud. Yo veía en la exposición de la profesora Irene y de la profesora María Teresa, pues como un vaso comunicante en cuanto a un lenguaje más próximo al estudiante para transmitir la ciencia. Entonces la profe Irene habla de la didáctica y la didáctica que permita socializar ese conocimiento, que permita llegar más directo a un posible estudiante. Pero ahora, con esta situación en la que estamos, donde vemos una educación a través de estos medios y estos dispositivos, pues es necesario que esa didáctica se dé a través de otro lenguaje. Y de pronto en la exposición de la profe Irene se veía eso, ¿no? Cómo esa parte científica hacerla más común a través de ese cambio de paradigma de aterrizar o quizá bajar un poco y hacer un poco más cercano la ciencia para un posible estudiante a través de un lenguaje o otro tipo de lenguaje más cercano. Entonces, pues no sé, yo lo veo por ese lado, no sé si las profes lo comparten o no, por eso decía que de pronto se podría derivar una inquietud. Sí, por supuesto, es decir, yo coincido totalmente con vos, Frank. Creo que la pandemia vino a desestabilizar toda la estructura sobre la cual nos apoyábamos, y me parece que nos tuvimos que reinventar, incluso nos tuvimos que reinventar con una aceleración marcada, porque de pronto habíamos quedado todos encerrados, por lo menos lo que pasó en Argentina. Nosotros estuvimos el año pasado confinados en un periodo de confinamiento. En este momento, en Tres Arroyos, no donde está Margarita, pero en Tres Arroyos hay clases presenciales, con lo cual estamos, digamos, jugando con las dos modalidades. Pero me parece que esto vino a interpelar nuestra labor docente. Tuvimos que aprender y tuvimos que reinventarnos en la forma en que dábamos clases. Les cuento dos ejemplos de cosas que yo utilicé, de estrategias que utilicé con muchas de las alumnas que están, o bueno, sí, por ahí ya se han ido a cenar. Pero uno fue el trabajo con modelos. Trabajamos las funciones del cuerpo humano con modelos, y la idea era que ellas armaran los modelos y lo presentaran en video, ¿no? Para que pudiéramos ver esto que se hablaba digamos, de la importancia de lo concreto en la escuela primaria, que lo pudieran generar a partir de modelos hechos con cosas que tuvieran en sus casas, que lo pudieran presentar y explicarlo desde la didáctica, cómo lo utilizarías en el aula, para qué te sirve, para qué no te sirve, qué alcances tienen y demás. Y la otra cosa, bueno, es esto que contaba hoy del análisis de una experiencia. Yo les planteé, no recuerdo bien, pero creo que era una experiencia con microorganismos, no me acuerdo si era con levadura o bueno, una experiencia. Entonces ellas tenían que poder analizar esa experiencia presentada de modo teórico, pero atendiendo a las competencias científicas que entran en juego. Bueno, me parece que se trata de esto. Este es el desafío que tenemos hoy en la docencia. Y nosotros, y ya termino, justo las chicas están presentando una planificación, las chicas de tercer año, digo las chicas, nuestras alumnas de tercer año, que compartimos con Carolina es la profe de práctica, están elaborando su última planificación del año, que corresponde a una supuesta entrada en el aula. Y en esa supuesta entrada en el aula, también ellas tienen que jugar con la alternancia, con la virtualidad y con la presencialidad. Digo, estamos todos aprendiendo, estamos todos desestructurándonos y tal vez volviéndonos a estructurar de otro modo. Bueno, con respecto, perdón María Teresa, cortito nada más, respecto a esto que decían, hacer una aclaración. Irene está en
lejos de donde vivo yo. Vivimos en la provincia de Buenos Aires, pero en lugares alejados. En este caso, nosotros, en el lugar donde estoy yo, las clases son virtuales por lo menos durante 15 días por una elevación de los casos de coronavirus, pero hasta la semana pasada había presencialidad. Y me parece que esto tiene un poco que ver con lo que había planteado Amy, ¿no? Como a pesar de que todavía no está en el diseño curricular la inserción de estas temáticas, por ejemplo, como pensar en la virtualidad, ¿no? Para las planificaciones, sí en los institutos de formación docente, en los profesorados, estamos pensando ya y estamos en nuestras planificaciones pensando en la formación en situaciones tanto de presencialidad como de semipresencialidad, que es lo que está pasando ahora, como de virtualidad. Me parece que es algo que los profesores estamos pensando y obviamente los maestros en todos los niveles a partir de esto que está sucediendo, a pesar de que todavía no haya nada escrito, porque por supuesto uno no va a cambiar el diseño curricular de un año al otro, pero sí me parece que esta situación, como vos decías, Amy, ya se está empezando a pensar en los institutos superiores. Perdón, María Teresa, querías decir algo. Yo me metí porque no lo puedo evitar como buen profesor, digamos. No te preocupes, excelente intervención, muchísimas gracias. En cuanto a la parte del lenguaje, Fran, de pronto no es como reducir o estar como más cercano a los estudiantes, sino ser más cuidadoso, como más fino en lo que uno va a transmitir y la forma en que lo va a decir. ¿Sí? Entonces, de pronto en la presencialidad, si pues obviamente tú de pronto trazas alguna gráfica o llevas una gráfica y empiezas a hablar al respecto, estás ahí y ya con tu lenguaje corporal y con tu lenguaje pues verbal, pues lo puedes transmitir o lo puedes hacer difundir como tú lo requieres. En la parte de la virtual, bueno, no es virtualidad, en la parte de educación remota, entonces es un aspecto que tiene dos componentes. El primer componente es la parte de la apropiación del concepto, del preconcepto de los estudiantes, llámese guía o llámese pues por otro medio, y la parte ya del encuentro virtual que hace referencia pues a esa guía que ya se había enviado con anterioridad. Entonces, lo que sí me ha demostrado esta parte de la virtualidad o de la educación remota es ser más específico y más cuidadoso, más fino, lo llamo yo, en cómo voy a transmitir o cómo voy a comunicar pues el concepto que necesito que se dé pues en un momento determinado. Creo que sigue Walter, Margarita. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va dirigida, digamos, a efectivamente este nuevo contexto de pandemia y pues de procesos virtuales. Digamos que partiendo un poco de lo que comentaba también la profesora Irene, en el sentido de que efectivamente hay unos conocimientos científicos, unos conocimientos cotidianos, digamos, en este contexto en que nos encontramos, en que ya la persona, digamos, o el estudiante o una persona, digamos, que no es especialista, vemos que además de los conocimientos cotidianos, de alguna u otra forma, es decir, se está enfrentando a otro tipo digamos, de información, digamos, y acá, digamos, la comunicación, digamos, acá es conflictiva en el sentido en que el estudiante ya no solo, o la persona ya no solo se enfrenta a lo que ve en su contexto inmediato, sino que también se está enfrentando a una información que es digamos, que proviene de personas que están diseñando intencionadamente un engaño. Por ejemplo, en la difusión de lo que hablamos del virus, digamos las pseudociencias
o los engaños, como digo, completamente planeados. Es decir, ya no es ese conocimiento cotidiano que no tiene una sistematización, pero que de alguna otra forma trata de ser honesto y decir, bueno, yo veo esto, lo entiendo así, listo, pero ahora nos enfrentamos es con una barrera o un obstáculo en el sentido en que ya son engaños planeados, diseñados, teniendo en cuenta, digamos, hace poco salía, o digamos que se comunican estos engaños a través de personajes ya conocidos. El caso de España, por ejemplo, con Miguel Bosé, que hace poco estaba hablando pues un poco del virus. Aquí en Colombia hace poco también tuvimos, digamos, estas personas, digamos, que son de la cultura popular, llamémoslo así, como Natalia París aquí en Colombia, diciendo, recomendando el dióxido de cloro, etcétera. Es un montón es decir, de pseudociencias y engaños que hay allí y que ya son como un nuevo contexto, una nueva información a que la gente pues está, digamos, expuesta. Entonces, en este sentido de la propuesta de una ciudad, digamos, o al menos de una ciudadanía informada o educada o digamos que tengan como un valor hacia la ciencia, digamos, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia al respecto con esto de las pseudociencias y de los engaños, y si de pronto digamos, la divulgación o la difusión científica, cómo podría, digamos, afrontar este nuevo panorama. Gracias. Bueno, yo en relación a esto creo que María Teresa es mucho más especialista que yo. En realidad creo que esto tiene que ver más con la comunicación. Acá efectivamente pasó lo que creo que debe ser de las cosas que están globalizadas, mal globalizadas, ¿no? Las fake news y todas, eh, todas estas noticias o estas divulgaciones que no solamente engañan, sino que aparte resultan muy contraproducentes. Y peligrosas, ¿no? Esto que hablabas, que comentabas, lo de tomar cloro, dióxido de cloro, también acá una comentarista lo hizo. Yo no me quiero meter en una cuestión política, porque en realidad, digo, hay un posicionamiento que todos tenemos y desde ahí hablamos. Nosotros, no sé si ustedes se han enterado, nosotros acá en nuestro país hubo toda una campaña en relación a las vacunas, en contra de las vacunas, y llegaron la oposición llegó a denunciar al presidente porque envenenaba a la gente con las vacunas, es decir, estaba proclamando, no, sugiriendo, digamos, la vacunación como una forma de envenenamiento. Con lo cual, esto que tiene una causa judicial, por eso lo comento en realidad, y bueno, por supuesto que ha sido totalmente desmentido, ni hablar de eso, pero quiero decir, ha sido totalmente anulado, pero me parece que deberían entrar, digo, en juego cuestiones que tengan que ver con la regulación del discurso y de la divulgación, sin atentar con la libertad de expresión, obviamente. En esto creo que ustedes están más preparados que yo y deben manejar muchas más variables, muchos más aspectos, pero coincido en esta necesidad de poder echar un manto de certeza a por lo menos esta coyuntura de tanta incertidumbre, ¿no? Y que genera obviamente miedo. Pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo resuelvan y después nos lo comentan a nosotros y así nosotros podemos legislar en relación a esto. Sí, un poco, pues algo muy cortico, Margarita, porque ya veo la hora. Entonces, sí, exacto. Entonces, em, sí, definitivamente, pues las falsas noticias o la pseudociencia, pues es más fácil de transmitir. Y nosotros tenemos un inconveniente y es que los canales, digamos, formales, em, tal vez, no sé, en la Geo History y demás,
no son tan frecuentados como las redes sociales. Entonces, el rumor que creció en Facebook o en en alguna red social, pues nos lleva a la delantera en eso. Y obviamente, pues vuelvo y repito, es más fácil transmitir una falsa noticia o transmitir una pseudociencia, como dices tú, Walter, a transmitir pues la ciencia como debe ser. Eh, Se hace necesario una alfabetización mediática para que pues las personas, los estudiantes, nuestros estudiantes, nosotros que somos maestros, que tenemos una, una carga bastante grande en ese aspecto, eh, ellos no se conviertan en la tía solterona que replica todo lo que le llega a su WhatsApp o a su chat. Entonces, sí se hace necesario y no lo digo solamente porque seamos maestros de ciencias o que nuestra especialidad sea en las ciencias, ya sean naturales o exactas. También los profes, digamos, de las humanidades pueden hacer un buen uso de esas redes y de esos mecanismos digitales para hacer análisis de diferentes noticias. Y las personas que son periodistas, pues el componente ético en cuanto a mirar y, ¿cómo se dice?, constatar alguna noticia en específico o alguna situación en específico. Gracias, Margarita, y gracias, Walter. Sí, la pregunta, Walter, es como muy acertada y muy actual, porque en la realidad también, como esto lo digo como comunidad, como comunicadora, es que hace falta legislar también, porque no puede pasar, que me parece que pasó en todos los países del mundo, ¿no? Esto de que salga un periodista a tomar dióxido de cloro, no puede pasar, porque es contraproducente y es la opinión pública y son formadores de opinión y no puede pasar. Me parece que también forma parte de la legislación en comunicaciones, o que hay que modificar. Bueno, acá tenemos a Angie Fonseca, que hizo una última pregunta: ¿cómo aconsejarían a un profesor? Y con esto cerramos, porque ya es como re tarde. ¿Cómo aconsejarían a un profesor de inglés como lengua extranjera abordar la divulgación de la ciencia en el aula? Es como complicada la pregunta, no sé si es fácil de responder. O si se la quieren dejar pensando, y después le hacemos llegar la respuesta a la profe María Teresa. No sé, Irene, si tú quisieras... No, a mí se me ocurre pensar, digo, por ejemplo, no sé si es lo que está pensando Angie, era quien hacía la pregunta, en un colegio bilingüe, por ejemplo, se me ocurre pensar que en un colegio bilingüe uno podría utilizar las mismas estrategias de la didáctica. Yo destaco, perdón, mucho la idea de didáctica, porque en realidad nosotros hablamos de construcción de conocimientos mediante competencias científicas, mediante este hacer ciencia. Y me parece que se podría llegar a hacer ciencia, digo, en una escuela bilingüe, poder realizar lo mismo en otro idioma. No sé si hacía referencia a eso, Angie. Es la primera respuesta que se me que pienso. Nosotros acá en las escuelas, digamos, en las cuales trabajamos, inglés en realidad es una materia aparte que no atraviesa en general la currícula, pero está bueno que en realidad sea parte, o sea, un instrumento que articule con otras materias. Así que en realidad lo tomo como un insumo interesante. Lo mismo que cuando hoy Antonio hablaba de la creatividad, yo pensaba en la importancia de las artes, ¿no? De la educación artística, atravesando también todas las demás materias, todas las demás áreas o disciplinas, qué sé yo, analizar un cuadro, por ejemplo, que lo podamos relacionar con un concepto. Cierro porque hablo mucho yo. María Teresa, no sé si querés contestar o querés que vayamos Eh, cerrando. sí, contesto y ahí sí cerramos, de verdad estamos Perfecto. diciendo que vamos a cerrar desde... Ok, Angie,
A mí me parece, pues algo parecido me pasaba con la parte de la matemática, pero al revés, es decir, la matemática como lenguaje. Entonces tú estás preguntando el inglés o el lenguaje como ciencia. Entonces a mí me parece que está muy relacionado. Si nosotros lo trabajamos y enfocamos como el proceso del método científico en la parte pues de la observación, de plantear hipótesis y de analizar una estructura determinada. Entonces a mí me parece que el inglés es importante en ese análisis de una situación determinada o de una estructura determinada, pues ya obviamente referida pues a otro idioma con sus procesos lingüísticos, semióticos específicos que tú debes manejar de pronto más que Irene y yo. Pero sí se hace importante el Basta. trabajar en forma mancomunada y en forma interrelacionada. También rescato lo de Antonio, él siendo diseñador, entonces pues es importante, por ejemplo, el arte, la danza, la música, referirla también pues a las matemáticas y a las ciencias. Entonces, esto se ve mejor y de pronto se puede trabajar mejor si estamos hablando de un colegio donde trabaje por proyectos, donde la interactividad con las otras áreas sea más del diario vivir, que cuando de pronto nos toca a nosotros encapsulados. Antes nos encapsulábamos en los salones de clase en forma presencial y ahora pues nos encapsulamos en nuestras diferentes eh, sesiones virtuales. Pero sí le tenemos que apuntar un poco más a ese proceso de interrelacionar o intercurricular, no lo dije, intercurricular. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Gracias. Muchísimas gracias a todos por el aporte, por todos los comentarios y las preguntas que hicieron. Le quiero agradecer muchísimo a María Teresa por haberme permitido estar acá. Es un espacio, la verdad, María Teresa, hermoso, el de la materia que coordinás y el de la maestría. Acá desde la Ready Park siempre intentamos generar lazos, generar redes con otros docentes, con otros especialistas, que fue lo que pasó hoy. Y además siempre abogamos por la idea de un trabajo interdisciplinario, que es justamente esto que estaba diciendo recién María Teresa. Bueno, desde ya les agradecemos. Carolina no pudo estar acá en el cierre porque está en clase. Y bueno, les queremos agradecer nuevamente muchísimo a todos, agradecer muchísimo a Antonio y a Ricardo, que ya no están tampoco porque por cuestiones de horario también. A veces es difícil un poquito coordinar los horarios para poder estar en estos espacios. Pero bueno, también es lo que nos permite la virtualidad. Así que bueno, un saludo grande y esperamos volver a encontrarnos. Y en breve también en estos días van a tener el link de YouTube para poder volver a repasar todos los conceptos y los contenidos que se han desarrollado en esta tarde-noche aquí en el conversatorio. Muchísimas gracias. Margarita, muchísimas gracias a ti y a Irene. Sí, yo quiero agradecer especialmente a María Teresa por la convocatoria, por supuesto que la Ready Park, pero supongo que seguiremos trabajando, y muchas gracias por este encuentro nutritivo, porque el intercambio es sumamente enriquecedor, así que muchas gracias a todos por allí. Y a Carolina Beltrán, que no está, pero es nuestro es nexo y nuestra guía. Sí. Nuestro puente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Un saludo. Un abrazo desde Argentina. Que estén muy bien. Hasta luego.